Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Ya, bacán. Ya, hoy día vamos a revisar el enunciado de la interrogación slash tarea 3. Lo acabo de subir a Canvas para si prefieren bajarlo y revisarlo por su cuenta mientras yo voy indicando las cosas. ¿Ya? Como regla, no como regla, en realidad, como cosas generales, va a tener una duración de 3 semanas, ¿ya? Está planificada para dos, ¿ya? O sea, la extensión que tiene es para hacerla tranquila en 2 semanas, ¿ya? De hecho, cada una de las preguntas es un día de dedicación, ¿ya? O sea, después de clase, en la tarde, cada pregunta la pueden sacar en un día, incluso menos, ¿ya? Así que el tiempo real de duración debe ser 2 semanas, pero para que tengan una holgura, considerando de todas maneras la situación, etcétera, está para 3 semanas la entrega. Ya la entrega va a ser a través de GitHub, ya en la carpeta tarea 3 o T3, ahí lo vamos a especificar claramente. Y eso, ya por tiempo no alcancé a agregar una sección entrega en el enunciado, pero lo voy a hacer hoy día mismo durante la tarde para que no haya espacio a dudas en la forma de entregar, dónde se va a entregar, etcétera. ¿Ok? Ya, entonces la idea del módulo de hoy es que yo vaya leyendo el enunciado, lo vayamos comentando y ustedes inmediatamente vayan haciendo las dudas las preguntas que les salgan. Em, no tengo claro si vamos a tener otra sesión como esta en horario de clases, porque si no nos empezamos a atrasar con la materia. Ya las 2 semanas de receso que hemos tenido han afectado harto la programación. He tenido yo al menos que mover hartas cosas. Pero sí es posible que dejemos alguna sesión de ayudantía también para responder dudas, ¿ya? Aparte de eso, siempre está la posibilidad de ocupar el foro, ¿ya? O también las issues de GitHub, ¿ya? De la organización del curso, ¿ok? Em, Así que hay espacio para hacer preguntas y obviamente también en clases pueden hacer preguntas de esto, ¿ok? Ya, hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? No de, obviamente el enunciado, eso todavía no lo hemos cubierto, pero sobre algo administrativo, etcétera. ¿Alguna duda hasta ahora? Nada. Ya, perfecto. Acuérdense, me interrumpen nomás. Ya, a ver, Tomás pregunta, ¿va a haber I4? Sí, por supuesto. Ya vamos a tener esta I3 tarea 3 y luego vamos a tener una I3 y 4 tarea 4. Va a seguir la misma idea. Desde el punto de vista de plazo, ahí vamos a estar más complicados con el tiempo porque está planificado originalmente, se revisa en el programa para la última semana de clase, ¿ya? Cuando estaba pensada en ser una interrogación, ¿ok? Dado que ahora fusionamos, eh, podríamos tener más libertad para poner otra fecha, pero la idea es que cubra el resto de materia que queda, ¿ya? Por lo tanto, ahí voy a tener que jugar con las fechas, seguramente va a empezar esa semana, pero como esa semana ya tenía yo planificado que el día martes fuese de resolución de dudas, es posible que la tarea slash interrogación comience el lunes de esa semana o el martes de esa semana, algo por el estilo. Quizás sería ideal el lunes en horario ayudantía con la explicación del enunciado. Em, Porque ya a esa altura deberíamos tener cubierta toda la materia, ¿ya? Ahí desde el punto de vista de duración tendríamos que hacerla efectivamente de 2 semanas para que los ayudantes tengan tiempo de corregir. Vamos a estar súper apretados al final del semestre con el tema de que se corrió una semana. Y sobre examen, no lo tengo claro. No lo he discutido con Jorge. Eh,
no lo sé. Algo bueno, apuntando a no tener examen, por ejemplo, es que con las tareas deberíamos cubrir toda la materia, ¿ya? Y aparte este mecanismo, esquema de interrogación slash tarea, a mí me acomodó bastante desde el punto de vista que permitía extender un poco más las preguntas que generalmente hago en las interrogaciones. ¿Ya? En el fondo esto para mí fue como una interrogación glorificada más que una tarea. ¿Ya? Y eso es bueno. Creo que igual falta el espacio como para una tarea interesante, las tareas de, em, no sé, que se dan antes del curso, que tenían 2 o 3 semanas, que eran más abiertas, menos guiadas, que ustedes tenían que buscar más. Este semestre lamentablemente no se pudo. Creo que igual van a tener harta pega con esto, sin duda. ¿Ya? Pero no sé, yo de verdad no me atrevo a jugármela porque haya o no examen. Em, yo creo que es más probable que no, a que sí, por el tema de plazo. ¿Ya? Como dice Juan en el foro, lo veo complejo. Sí, sí, está complejo por el tiempo. Pero les vamos a avisar con tiempo. Ya por el momento no se compliquen, vayamos viendo esta tarea, después la tarea 4, pero no se preocupen que la idea no es saturarlos con evaluaciones. ¿Ya? De hecho, la idea de estas evaluaciones mezcladas que les cuento en la encuesta tuvo casi un 95% de aceptación, ¿ya? Muy pocas personas pensaron que era mejor una interrogación y una tarea separada. Entonces, claramente les gustó el esquema, la gran mayoría del curso lo había visto como un aporte para el aprendizaje, ¿ya? Lógicamente hay cosas que corregir, espero haber corregido bastantes de esas en esta tarea. Obviamente se me tiene que haber pasado la mano con la extensión de dificultad, es algo que siempre pasa, por eso estoy dando 3 semanas en vez de las 2 que tenía planificadas. Pero creo que va a ser mejor para todos. ¿Ok? Ya, perdón por extenderme tanto. ¿Alguna otra pregunta? Nada más. Ya. Recuerden que siempre pueden interrumpirme. A veces no estoy pescando el chat, pocas veces en realidad, pero si pasa eso, me interrumpen por el micrófono. Ya, de hecho, yo generalmente prefiero que las preguntas sean así, es más claro, más fácil de llevarla. Entonces, repasemos primero esta primera parte del enunciado, donde dice que el objetivo de esta evaluación es que se familiaricen con los aspectos prácticos y teóricos de los tópicos de aprendizaje de máquina vistos hasta ahora en el curso. En la evaluación hay preguntas teóricas y de programación que están marcadas con una T o una P entre paréntesis al lado del número que identifica las preguntas para diferenciarlas claramente. ¿Ya? Aparte de eso, siempre dice implemente o haga algo por el estilo. Pero además agregué eso. Eh, no especifiqué esto en el enunciado, pero lo voy a especificar. La idea es que sea en Python, ya no, porfa, que nadie programe en R. eh, no nos hagan ese atentado. Traten de hacerlo todo en Python, traten de mantenerlo simple. No veo por qué alguien quiera hacerlo en otro lenguaje a esta altura, ya, sobre todo para Machine Learning. ¿Ok? Bueno, para facilitar la entrega de ambos tipos de preguntas, todas las respuestas tienen que estar desarrolladas en Jupyter Notebooks, ¿ya? De esta manera, todas las respuestas pueden incluir texto y códigos si así lo necesitan. Ya según las gracias de los Jupyter Notebook, pueden mezclar en el orden que sea, es lejos lo más cómodo, pueden poner gráficos, etc. Víctor pregunta si soporta látex. No lo sé, si tiene los Jupyter Notebooks, si soportan sintaxis de látex para definir fórmulas. Ya no hay problema con eso. Así que no se compliquen o sea, Markdown es súper versátil, pero aparte creo que soporta JaxMath para hacer fórmulas de látex o similares a látex en realidad. Y si no llegas a soportar, eh, ustedes siempre pueden hacer la fórmula en látex, tomarle una foto de eso y después pegar la foto en el Markdown. Ya no hay problema. Eh, la idea de hacerlo así es centralizar todo y que sea mucho más fácil.
es lejos más fácil revisar las cosas así, así que creo que va a ser un aporte, ¿ya? Ya. Cada una de las preguntas de esta evaluación debe ser entregada en un archivo separado con nombre px.ipynb, donde X indica el número de la pregunta, ¿ya? Son 3 preguntas, ¿ya? Entonces la idea es que en la carpeta tarea 3 tengan un P1, P2 y P3, donde cada una de esas es la pregunta, ¿ok? Y dentro de cada archivo, cada subpregunta debe estar claramente demarcada, ¿ya? Porfa, contexto súper claro. Pregunta 1, después parte A, bla, bla, bla. Ya no hagan un enredo del archivo, ¿ya? Solo los va a perjudicar a ustedes porque los ayudantes no van a saber dónde están las cosas que corregir, etcétera. Tómense con tiempo eso, sean claros, aprovechen el formato Jupyter Notebook, ¿ya? Si no lo han ocupado, la gran mayoría de ustedes ya tomó Progranza. Si no han ocupado de manera extensiva los Jupyter Notebooks, si solo los han ocupado para código y nada más, aprovechen esta oportunidad. Ya es un formato súper cómodo, súper versátil y pueden hacer muchas cosas. Aprovechen de aprender a hacer, no sé, animaciones. En esta tarea van a tener la oportunidad, no obligados, pero pueden hacerlo, de poner figuras, etcétera. Aprovechen, ¿ya? La evaluación, continúo con la lectura del enunciado, la evaluación está diseñada para que deban buscar material y recursos que no están en el sitio del curso para contestar las preguntas, ¿ya? Van a tener que revisar cosas, libros, papers, videos, etcétera, ¿ya? Hay cosas de materia que no hemos visto, que están lógicamente relacionadas, ¿ok? Y tomando esto en consideración, como esta tarea tiene un fin pedagógico, la regla de integridad académica que deben cumplir en la siguiente. Esto es muy parecido a lo que al enunciado de la tarea 2 que envió Jorge hace un tiempo, solo que con leves eh, diferencias, ¿ya? Toda respuesta a cualquier pregunta debe ser escrita individualmente. Esto significa que al momento de editar la respuesta no se debe estar mirando o usando un texto escrito por otra persona, un video hecho por otra persona o cualquier material que haya sido desarrollado por otra persona, ¿ya? En particular, esa otra persona no debe estar al lado de uno diciéndole, oye, mira, esto, otro. Ya es medio complicado con la cuarentena, pero aunque sea virtualmente. En otras palabras, lo que sea que se escriba debe provenir directamente de ustedes. Ya soy súper majadero en esto porque es importante, ¿ya? Sin embargo, antes de comenzar a escribir cada respuesta, pueden estudiar y comentar la pregunta con otros alumnos, leer libros, mirar videos o realizar cualquier otra acción que los ayude a responder la pregunta. ¿Ya? Esta es una prueba, una evaluación del libro abierto. Pueden ocupar el material que sea, pero no al momento de escribir la respuesta. ¿Ya? Esta regla aplica tanto a preguntas teóricas como prácticas. ¿Ya? Francisco pregunta si cuenta para los apuntes de clase, cuenta para todo, ¿ya? La idea no es que ustedes lleguen y tengan el monitor mirando, ya, dice bla, 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 escribo bla, 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 ¿ya? O cambio la redacción para que no sea copia, ¿ya? No funciona así, ¿ok? La idea es que ustedes maduren el conocimiento de alguna manera, ¿ya? Lo destilen, ya lo lleven a conceptos de ustedes y ahí hagan la respuesta, ¿ya? Em, es mucho mejor para el aprendizaje, creo que es un compromiso razonable en el contexto que estamos viviendo, ¿ya? Y créanme que si lo siguen a cabalidad, ¿ya? Van a aprender más. ¿Ya? ¿Y qué significa seguir la cabalidad? Significa que, mira, ¿sabéis que estoy escribiendo la respuesta? ¿Sabéis que esto no estoy claro? Chuta, no estoy seguro cómo era que decía o cómo había que hacerlo. Bajo la ventana del notebook y veo el libro, veo esto, veo lo otro. Ya era así y de ahí vuelvo a escribirlo. ¿Ya? Traten de hacer ese ejercicio, traten de no tener las dos cuestiones abiertas y estar pasando de un lado a otro. ¿Ok? Lógicamente nosotros no tenemos control de eso, eh, pero se los pedimos encarecidamente, o yo se los pido en realidad encarecidamente, no sé, hablé en plural como si estuviera Jorge de acá, eh, porque de verdad va a ser una mejor evaluación.
¿ok? Y finalmente, la entrega debería incluir un archivo llamado integridad.txt en donde afirman que han leído, entendido y respetado, perdón, la regla de arriba. De no cumplirse esto, ya de que no entreguen este archivo, la tarea no será corregida y obtendrán la nota mínima. ¿Ya? A pesar de que pueda parecer ridículo que alguien no conteste esto, pasa. Ya me pasó este semestre en otro curso. Ya, gente que se le olvida, que pasan los meses o cualquier otro motivo, ya, no caigan en esa, ¿ok? Tampoco lo hagan al principio, ¿ok? Porque como que eso vence el objetivo de este archivo, ¿ok? Háganlo al final o cuando ya crean que están cercanos a terminar la tarea, ¿ok? Ya. ¿Dudas con respecto a esa parte? Nada. Ya, perfecto. Entonces, primera pregunta, sesgo inductivo. Cada algoritmo de aprendizaje posee un sesgo inductivo, ¿ok? Eso lo discutimos en clase, que corresponde a los supuestos que realiza este sobre las soluciones al problema. Esto permite que un algoritmo de aprendizaje priorice una solución o una interpretación sobre otra, independiente de los datos observados. ¿Ok? Asimismo, los sesgos inductivos pueden expresar suposiciones sobre el proceso de generación de datos o el espacio de soluciones. ¿Ok? Eso es un resumen o destilación de lo que discutimos al principio de la parte de Machine Learning, en particular de las dos primeras clases, si no me equivoco, sobre los sesgos inductivos. Lo seguimos hablando después en las otras clases, pero en particular ahí se los presenté. ¿Ok? Pregunta A, teórica. ¿Qué relación se podría establecer entre el sesgo inductivo de un algoritmo y el sesgo en la predicción de una variable? ¿Ya? No es lo mismo, ¿ok? Esta pregunta justamente la estoy haciendo porque es una confusión típica asumir que es exactamente lo mismo el sesgo inductivo, que es ese bias que vimos en los algoritmos, en esta caja del algoritmo de aprendizaje en la diapo del proceso, versus el bias o sesgo del trade-off entre sesgo y varianza. ¿Ya? No es lo mismo. Están relacionados, pero no son lo mismo. ¿Ok? Entonces, esta pregunta busca que ustedes entiendan cuál es la diferencia, entiendan bien cada uno, ¿ya? En particular el sesgo inductivo. Es súper importante entender el sesgo inductivo de los algoritmos, de qué se trata, porque es parte del diseño de los algoritmos, ¿ok? Y bueno, lógicamente también es importante entender cuál es el sesgo en la predicción de una variable, el trade-off, etc. ¿Ok? Porfa, interrúmpame si van teniendo dudas. Parte B, también teórica, identifique y explique los sesgos inductivos del KNN y de los árboles de decisión basado en ganancia de información. ¿Ya? O sea, por un lado, ¿cuál es el sesgo inductivo del KNN? Por otro lado, ¿cuál es el sesgo inductivo de un árbol de decisión basado en ganancia de información? ¿Ok? Y una vez que tengan eso listo, la pregunta sigue con lo siguiente. ¿Qué relación existe entre el sesgo del KNN y la clasificación realizada en un nodo hoja de un árbol? ¿Ok? Ya, y acá quiero que sean, voy a editar el enunciado de poner responda en detalle, ya, porque la idea es que sean claros, que no tiren algo al voleo y digan, ah, mira, sí, son parecidos porque bla. No, ya, no les pido una demostración formal, sino que algo de verdad bien pensado que ejemplifique la similitud, pongo relación, pero en el fondo en qué se parecen, en qué no se parecen, ¿ya? Háganlo a conciencia, ¿ok? Ahí por algún motivo me condoré con, pucha, no están los puntos de esta pregunta, ya lo voy a actualizar. Todas las preguntas tienen puntaje, en esta obviamente se me olvidó ponerlo, pero todo el resto de la prueba tiene, lo voy a actualizar poniendo los puntajes, o sea, en el enunciado va a estar el puntaje de cada pregunta, no se preocupen por eso, ¿ok? Parte C, y esta ya es práctica, es de programación. Implementa un árbol de decisión donde el algoritmo de split de los nodos siempre elija el atributo con la ganancia de información más baja. Ya esto lo discutimos las últimas dos clases, no me acuerdo cuál de las dos.
¿ok? Creo que la última. Escoja un set de datos o genere usted un set de datos, ¿ya? Y en base a este compare y comente sobre los árboles y el rendimiento generados por este esquema y por el de un árbol de decisión tradicional, ¿ya? ¿Qué puede decir acerca del sesgo inductivo de este nuevo esquema? ¿Es mejor que el sesgo inductivo de un árbol de decisión tradicional? ¿Ya? Son preguntas súper interesantes que en parte ya están contestadas en la clase, ¿ya? Eh, pero lo interesante de este ejercicio es que no nos quedamos con lo que yo dije en la clase, ¿ya? Sino que efectivamente van a tener que ustedes verificar que es verdad lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Es el típico ejemplo en que uno acepta lo que dice el profesor y no lo cuestiona tanto, ya que a todos nos pasó, a mí me pasó, y llegado el momento de hacerlo, uno se da cuenta que hay particularidades y ve efectivamente qué es lo que ocurre, puede hacer relaciones con otras cosas, etcétera, ¿ya? Y finalmente, para esta pregunta, ¿puede basarse la implementación de árboles de decisión que está en el sitio del curso? ¿Ya? Que a pesar de no ser la más eficiente, sí es clara en lo que está haciendo cada una de las partes, ¿ya? O puede utilizar otra, ¿ya? Víctor, yo justo iba a decir eso, pero Víctor se adelantó. ¿Pueden usar librerías para eso? Sí, por supuesto, pero, ojo que acá yo le estoy pidiendo que se metan en algo bien profundo del árbol de decisión, ¿ya? Lo desconozco, pero no estoy seguro si la implementación de árboles de decisión de scikit-learn les permite modificar el algoritmo split. Ya, yo creo que no, ¿ok? Em, pero si lo permite, bueno, ocúpenlo, no hay ningún problema. O sea, acá están completamente abiertos a ocupar scikit-learn, pandas, numpy, whatever, ya lo que quieran. Lógicamente van a tener que ocupar matplotlib o seaborn en algún momento, etcétera. Ya está completamente abierto, no hay limitación para eso, pero muchas veces va a convenir que ustedes implementen por su cuenta. De hecho, yo sinceramente lo recomiendo, ¿ya? Salvo que sea una cuestión que de verdad no tiene sentido implementar porque el foco del ejercicio no va ahí. El aprendizaje sobre los contenidos del curso se ve inmensamente beneficiado si es que ustedes implementan las cosas, ¿ya? Lógicamente implementar algo que ya hace NumPy no tiene sentido, eh, o algo que hace Pandas, pero sí implementar algunos algoritmos de Machine Learning de aprendizaje supervisado es bastante práctico, ¿ya? ¿Habrán test para probarlo? Pregunta Tomás. No, porque la idea es que ustedes escojan un set de datos, ¿ya? Esto es parte, de cierta manera, esto es un poco, está preguntando de manera escondida la parte inicial del set de entrenamiento, la parte de inicio de los árboles de decisión, donde veíamos qué tipos de set de datos podía ocupar o no un árbol de decisión versus otro modelo. Así que no va a haber en esta pregunta un set de datos dado por nosotros, ¿ya? No hay inherentemente un set de datos bueno y malo para esto, ¿ya? Uno debiese, con cualquier set de datos razonable, uno debiese ver el efecto esperado, ya no hay problema. Tampoco hay problema si utilizan set de datos de otros lados, ¿ya? Em, de hecho, tampoco hay problema en que ocupen el set de datos que yo ocupé en el ejemplo que vimos en clase. Es un poco pequeño, puede ser que no se vea tan claro el efecto porque tiene pocos atributos, pero también podrían hacerlo, ¿ya? Y como les decía, no hay una respuesta completamente buena o completamente mala, en el sentido que nunca los árboles van a ser exactamente iguales, pero sí uno debiese apreciar este nuevo sesgo inductivo y a qué me lleva, ¿ok? En particular, comparen los rendimientos, ¿ya? Vean si el rendimiento de estos dos algoritmos efectivamente cambia. Em, Vean el rendimiento en el set de test, en el set de entrenamiento, etcétera. Ya hagan ustedes eso, está en sus manos hacer el análisis, pero no piensen que, oh no, es que me tiene que salir este resultado. No es así, por eso no hay un set de datos entregado por nosotros para probarlo. ¿Ok? Ya, ¿alguna pregunta más sobre la pregunta 1?
Nada más. Ya. Continuamos entonces. Segunda pregunta, complejidades sobre entrenamiento. ¿Ok? La complejidad de un modelo de aprendizaje tiene directa relación con el rendimiento que éste puede obtener en el set de entrenamiento. Sin embargo, una complejidad excesiva en el modelo hace que generalmente su poder de generalización disminuya debido al sobreentrenamiento. Este fenómeno se conoce como el Bias Variance Trade-off, ¿ya? O el trade-off o compromiso entre sesgo y varianza. Parte A de programación, de entrada de programación, implementa un ejemplo que capture el sobreentrenamiento en una regresión logística a medida que se aumenta su complejidad mediante coeficientes polinomiales de mayor grado. ¿Ya? Recuerden que no sé si el primero o el segundo ejemplo que vimos en código en esta parte del curso era justamente eso, pero para una regresión lineal. ¿Ya? Acá yo le estoy pidiendo para una regresión logística. Genere set de datos no triviales para el análisis. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que no sean linealmente separables. ¿Ok? De lo que vimos en clases, sabemos que la regresión logística genera una superficie de decisión lineal, ¿ya? Una línea, un plano, un hiperplano, ¿ya? Para separar las dos clases, ¿ok? La idea es que acá no generen set de datos triviales para el análisis. En el ejemplo no terminado o mini tarea propuesta que yo dejé de la regresión logística, que por algo la dejé, de hecho solo 2 personas la contestaron. Era una tarea optativa, no lo estoy sacando en cara, pero estoy diciendo que es una posibilidad de aprovechar las instancias del curso. En ese ejemplo yo había dejado un set de datos generado que era linealmente separable. Ya eran dos gaussianas separadas. ¿Ya? Eso no sirve para este ejemplo. ¿Ok? La idea es que sean datos no linealmente separables. No digo que no puedan ser separados 100%. Eso es decisión de ustedes. ¿Ya? Pero no pueden ser linealmente separables. O sea, yo no puedo separar perfectamente los dos conjuntos si es que tiro una línea. ¿Ok? Luego dice, visualiza el espacio de características, incluyendo las categorías de los ejemplos. Perdón, voy a contestar la pregunta. José Antonio pregunta, ¿podemos sacar conjuntos de datos de set de Internet? Por supuesto, como ustedes quieran. No hay ningún problema. Yo recomiendo en este caso, para que tengan mayor control y puedan hacer los experimentos a su pinta, que utilicen distribuciones de probabilidades y las combinen de alguna manera en las features, cosa de que ustedes tengan control de lo que quieren generar. Por ejemplo, el ejemplo que vimos de los random forest, que generamos, o sea, no que generamos, sino que en una figura había un ejemplo con 2 espirales, otra con 4 espirales, ¿ya? Uno puede generar eso fácilmente. Ya uno tiene algún tipo de función de distribución de probabilidad, le inyecta un poco de ruido y puede sacarlo. ¿Ya? Yo en particular recomiendo eso para tener más control de los experimentos, pero si quieres puedes sacar los conjuntos de datos de Internet. O si ya hay alguien que generó esas cosas así, que está, de todas maneras, lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Ya? Ahora, esto tampoco está limitado a que el conjunto de datos esté en R1 o en R2. ¿Ya? Vimos que existen, las mencioné, técnicas de reducción de dimensionalidad, ¿ya? Que pueden ocupar sin ningún problema en esta parte que yo digo visualiza el espacio de características. ¿Ya? Ni un problema. De hecho, los problemas más interesantes pueden estar ahí, ¿ya? Pero queda a gusto de ustedes. De nuevo, no va a haber una respuesta buena o mala porque ocuparon uno en R2 y no un R50. No hay problema. ¿Ok? Entonces, bueno, repito, visualiza el espacio características, incluyendo las categorías de los ejemplos. ¿Qué me refiero a eso? Que el iconito o la muestra, la marca que ocupen para los ejemplos de un conjunto y de otro, ya, es una regresión logística, por lo tanto una clasificación binaria, sean de color distinto, de forma distinta, etcétera, ya, para visualizar más fácil. Y comente sobre la evolución de la superficie de decisión al aumentar la complejidad. ¿Ya? Eso me interesa de sobremanera. Quiero que comenten y que visualicen, ¿ya? Cómo va cambiando esta
curva, esta superficie de decisión, a medida que van aumentando la complejidad del modelo. ¿Ok? Y acá la complejidad del modelo la estamos haciendo crecer con coeficientes polinomiales de mayor grado. ¿Ya? Recuerden que los coeficientes polinomiales, en el caso de la regresión logística, es cuando yo agarro las features y empiezo a calcular polinomios de grado 2, 3, 4, 5, etcétera, a partir de ello. ¿Ok? Muy similar al código que está disponible en el sitio. Finalmente, grafique los rendimientos en los sets de entrenamiento y test a medida que aumenta la complejidad. ¿Ya? El típico gráfico que pueden encontrar en cualquier libro, en cualquier post en Medium sobre Bias Variance Trade-off, ese es el gráfico que quiero que genere. En particular, el de más abajo, en la parte B de esta pregunta, el gráfico o figura A. ¿Ya? Generen eso. Cómo a medida que yo aumento la complejidad va cambiando el rendimiento en el set de entrenamiento y de test. Eso significa que ustedes tienen que generar set de entrenamiento y de test, lo que también es trivial. De nuevo, no hay una regla correcta, no, tiene que ser así, tiene que ser así. Háganlo ustedes con lo que ustedes saben, con lo que ustedes informen, etcétera, ¿ya? De hecho, como recomendación general, antes de cada pregunta, revisen lógicamente lo que está en las clases, lo que está en las slides, lo que está en los libros. Ya, la gran mayoría de los libros que yo recomiendo en el programa están disponibles, o posts en Medium, etcétera. Ya, hagan ese ejercicio, enriquezcan esta experiencia de aprendizaje, como mencionó Jorge para la tarea 2, mediante eso. Aprovechen esta instancia para adquirir el conocimiento sí, a diferencia de una pobre y simple interrogación donde estamos todos encerrados en una sala tratando de acordarnos qué fue lo que leí, etcétera. ¿Ya? O sea, aquí por fin pudimos escapar de ese esquema para tener algo absolutamente abierto, ¿ya? Donde de verdad pueden enriquecer el aprendizaje ustedes. No malgasten esta oportunidad. Ya, yo entiendo que requiere esta dedicación y que tienen otros ramos, etcétera. Perfecto, pero traten de hacerlo con al menos algunas preguntas, ¿ok? Víctor pregunta, ¿para cada punto debemos plotear el mejor rendimiento para cada complejidad? Muy buena pregunta. En general, lo que uno plotea es el rendimiento promedio para cada complejidad, ¿ya? Eso es asumiendo de que ustedes definen una complejidad, ejecutan una serie de experimentos y ahí ponen el rendimiento, ¿ya? Uno esperaría que la varianza sea pequeña con respecto a una complejidad, ¿ya? Porque acá estamos enfrentando un problema de optimización convexo, ¿ya? Entonces, debiésemos converger, por lo tanto, bastaría en este caso que por complejidad elijan un punto, ¿ya? No hay problema. Si quieren hacerlo más robusto, agarren más, no hay problema, pero no es necesario. Ya. Parte B, ¿ya? Y esta es sumamente interesante, súper contingente, ¿ya? Con el estado actual de Machine Learning. Al graficar la complejidad de un modelo versus su rendimiento en un set de test, generalmente se obtiene una curva con forma parecida a la de una U, como en la figura A. ¿Ya? Fíjense que ahí tenemos, esta la vimos varias veces, el set de entrenamiento, en que vemos un error decreciente o un rendimiento creciente, ¿ya? Y el set de test, en que yo voy aumentando la complejidad y va disminuyendo el error hasta que llego a un momento, ¿ya? En que el rendimiento del set de test empieza a empeorar. ¿Ok? Vimos que esto tenía que ver con el bias variance trade-off. ¿Ok? Sin embargo, y esto es algo sumamente interesante, existen modelos para los cuales se ha observado empíricamente una curva con la forma descrita en la figura B, ya en que el rendimiento del set de entrenamiento sigue bajando, ya, igual que en el caso A, pero el error en el set de test hace esta forma parecida a la U, pero luego vuelve a bajar a un nivel de error similar o menor al que se tenía antes, ¿ya? Eh, Es súper raro, ¿ya? Es súper extraño esto, pero pasa, empíricamente se ha comprobado, ¿ya?
La pregunta es, esboce una explicación, y acá de verdad esboce, de lo que puede estar causando la segunda curva, asumiendo que no hay errores en los datos ni en el modelo. ¿Ok? Acá tienen que apelar a todo lo que han aprendido y van a seguir aprendiendo e intentar dar una explicación de qué es lo que puede estar causando esto. ¿Ya? Y por favor que sea razonable. ¿Ya? Entonces, como ejemplo, les pongo que esta situación se sigue investigando ampliamente en la actualidad sin que haya consenso sobre su causa. Ya no está claro todavía, hay intuiciones, etc. Por lo que acá se esperan solo hipótesis de lo que puede estar pasando, hipótesis razonables y no demostraciones, ¿ya? No hay cómo demostrarlo, no podemos analíticamente indicar esto, cuál es el motivo. Solo podemos tirar ideas, ¿ya? Busquen lo que hay en la literatura, vean qué puede ser lo que lo ocasiona, traten ustedes de dar algunas ideas, etc. ¿Ok? Parte C. Como hemos visto en una regresión, que también es teórica, como hemos visto en una regresión, ya sea lineal o logística, una manera de cuantificar la complejidad del modelo es contando la cantidad de variables de entrada que son utilizadas para hacer la estimación. ¿Ya? Justamente lo que hemos visto en el ejercicio anterior, ¿ok? Y en los dos anteriores. ¿Ya? Basado en esto, una manera de controlar la complejidad de una regresión es mediante la incorporación en la función objetivo de un término que penalice la cantidad de variables de entrada que son utilizadas por la solución actual para realizar la estimación. ¿Ya? Entonces, primero dije que nosotros contando la cantidad de variables de entrada, ¿ya? Para una regresión, podemos cuantificar la complejidad. ¿Ok? Lo que yo digo después es que si yo agrego un término a la función objetivo que me penalice la cantidad de variables que yo estoy utilizando, ¿ya? Yo puedo controlar la complejidad, ¿ya? Y acá yo no estoy hablando de un conteo, ya, el vector de entrada tiene 25, complejidad 25. No, ¿ya? Yo estoy hablando de hacer algo para que la cantidad de variables que se están ocupando efectivamente se reduzca, ¿ok? ¿Ya? Por eso se habla de controlar la complejidad. Entonces la pregunta es, propongo un mecanismo que permita realizar esto, manteniendo la convexidad de la función objetivo y justifique su decisión mediante ahí yo le pongo en realidad es una mostración más que una demostración. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy pidiendo? Estoy pidiendo que analíticamente agarren la función objetivo de una regresión, ¿ya? Lineal, logística, absolutamente lo mismo. Le agreguen algo nuevo que me permita controlar la complejidad definida de esta manera, ¿ya? Y ese algo nuevo tiene que cumplir que la función objetivo siga siendo convexa, ¿ya? ¿Por qué la idea es que siga siendo convexa? Bueno, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones en base a la materia que hemos visto en clase y cómo obtener las soluciones, etc. ¿Ya? Como hint, investigue sobre este tema antes de contestar la pregunta, ¿ya? O sea, pueden llegar a intentar hacerlo antes, pero investiguen. Existe abundante literatura científica relacionada, pero está lleno. Este es un tema, eh, no quiero decir viejísimo porque puede sonar peyorativo, pero es un tema que se ha discutido y estudiado mucho en la literatura, ¿ya? Y para la mostración o demostración, puede referenciar los resultados de algún trabajo que haya encontrado en su revisión de la literatura, ¿ya? Esto no significa que ustedes digan, como se ve en tanto, esto funciona. No, ¿ya? Sino que ustedes pueden llegar y decir, mire, en el paper tanto se hace un experimento en que bla, 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 ¿ya? Y esto ocurre por esto, por lo tanto, extendiendo ese caso a este, nosotros podemos decir que se va a cumplir lo mismo, ¿ya? Eso es absolutamente aceptable y correcto para esta pregunta. Entonces, no estoy esperando una demostración formal. De hecho, si uno quiere hacer una demostración formal de esto o de algo por el estilo, tiene que asumir ciertas condiciones sobre el set de entrenamiento que acá no hemos puesto, que ustedes podrían hacer si les interesa, pero no es necesario hacerlo de esa manera. ¿Ok?
y como bonus, ¿ya? Que tiene, en realidad eso era 0.5 y no 1, pero ya bueno, filo, da lo mismo. Pero es en esa pregunta nomás. Y, y algo importante, no, las preguntas no pueden tener más de nota 7, ¿ya? O sea, en el fondo, si responden el bonus y ya tenían todo bueno, el bonus no les sirve de nada. Pero si tenían algún error antes, este bonus les va a permitir completar eso que les había faltado, ¿ya? Entonces, esta pregunta bonus dice, ¿qué sesgo inductivo tiene el modelo del ítem anterior? ¿Ya? ¿Y cómo se relaciona? Perdón, Víctor dice, es por pregunta, se comparten la tarea por pregunta. Ya, este es un bonus de un punto en la pregunta, ya, no para el resto de la tarea. ¿Qué sesgo inductivo tiene el modelo del ítem anterior, el del ítem C? ¿Y cómo se relaciona con los sesgos inductivos que vimos en la pregunta 1b? ¿Ya? ¿Dudas de esto? ¿Nada? Ya, les anuncio al tiro que el bonus que aparece ahí en la pregunta 3, en realidad me condoré y no lo borré. Estaba pensando hacer una competencia entre las respuestas, pero finalmente creo que va a ser peor. Ya creo que no va a ser justo, no todos van a estar en igualdad de condiciones para una competencia por tiempo, ramos, etcétera, así que preferí sacarlo, así que no lo pesquen. Y eso, perdón, esto lo terminé ayer súper tarde, así que no alcancé, después de meditarlo harto, decidí no ponerlo, pero no lo saqué. ¿Ok? Entonces, pregunta 3, última pregunta de la evaluación. Ensambles de modelos. Los random forests corresponden a una clase de modelos conocidos como ensambles que combinan múltiples modelos para mejorar las predicciones y disminuir el sobreentrenamiento. Este tipo de técnica ha tenido gran éxito en múltiples dominios. Ya, de hecho, yo les mencioné que en las tareas de clasificación o regresión, donde yo tengo datos tabulados, ¿ya? Los modelos de ensamble, en particular el XGBoost, era el modelo que mejor rendimiento tenía. ¿Ok? Parte A, que es teórica. Proponga un esquema de ensamble para regresiones logísticas distinto al usado para construir random forests. ¿Qué significa eso? Aleatoriedad en el set de datos y en las características de entrada. Ya tiene que ser distinto a eso. Ustedes no pueden llegar y decir, ya, mi esquema para el ensamble de regresiones logísticas es agarro un subconjunto aleatorio de datos y luego agarro un subconjunto aleatorio de variables de entrada. Ya, no. Ya, eso es para el random forest. Acá quiero que propongan otro, distinto. ¿Ya? Y eso tiene 2 puntos y el hint es el siguiente. Si no se le ocurre nada cómo hacerlo, si están absolutamente perdidos después de pensarlo, investiguen sobre el concepto llamado boosting. ¿Ya? Ahí hay un tremendo hint en que nos estamos aprovechando de este esquema de prueba, evaluación con más tiempo y que pueden buscar información en otros lados. ¿Ya? Háganlo así, piensen primero cómo pueden responder esto y luego, si es que no se les ocurre nada razonable, que sea efectivamente diferente de esto de los random forest, investiguen sobre boosting, ya que eso les puede dar una idea bastante interesante de cómo enfrentar el problema. Parte B, que es práctica y es bastante más larga, implemente ensambles de regresiones logísticas utilizando 2 metodologías distintas. ¿Ya? La primera, basada en el algoritmo para construir random forests, o sea, efectivamente teniendo múltiples regresiones logísticas y que cada una está entrenada con un subconjunto de los datos y subconjunto de las características. ¿Ya? O sea, lo que no tenían que hacer en el A, yo le pido que lo implementen en B. Y la segunda modalidad o metodología de implementación es la basada en el ítem A, en lo propuesto en el ítem A. ¿Ya? ¿Por qué está hecho así esta pregunta? Para que la gente que no respondió A igual pueda responder algo de B. ¿Ya? La idea es que no pierdan toda la pregunta por eso. ¿Ok?
compare el rendimiento de estos ensambles y el de una regresión logística con características polinomiales en el set de test, haciendo un análisis de sensibilidad basado en la complejidad de los modelos. ¿Ya? O sea, tal cual como en la pregunta 2, en que yo les pedía incrementar la complejidad del modelo y ver cómo se comportaba el rendimiento del set de test, y bueno, también el de entrenamiento, acá quiero que hagan lo mismo, ¿ya? Donde la complejidad de mi set de mis modelos de ensamble va a estar dado por la cantidad de modelos que yo ocupo, ¿ya? Y el de la regresión logística con características polinomiales es lo que vimos en la pregunta B de ir incrementando el grado de los polinomios. ¿Ok? Víctor pregunta, ¿el modelo de entrada para hacer el ensamble tiene tope en la cantidad de variables o el grado? Ya, súper buena pregunta. Voy a especificarlo en el enunciado, le voy a pegar una editada. Yo espero que para los modelos de ensamble la cantidad de características que ocupen esté dado por la dimensionalidad de los datos. ¿Ya? Y sobre los datos voy a hablar a continuación, que no alcancé a escribirlo en el enunciado, pero ya lo voy a hacer, pero ya lo tengo decidido. ¿Ya? O sea, para los ensambles se espera que tengan características de grado 1, ¿ya? O sea, las features tal cual como vienen, ¿ya? Pero el set de datos que le voy a pasar tiene suficientes columnas para hacer las cosas bien. ¿Ok? Ahora, para la regresión logística tradicional de la parte B, sí, ahí se espera que ustedes vayan subiendo el grado sin ningún tipo de limitación con el fin de generar este gráfico de complejidad. ¿Ok? Entonces, lo digo de nuevo, para los ensambles, las features son las lineales, por decirlo de alguna manera, ¿ya? O sea, coeficiente por valor de entrada, ¿ya? Y la complejidad va a estar dada por la cantidad de modelos que tenga el ensamble, ¿ok? No sé si eso responde a tu pregunta, Víctor. Ya, bacán, clarísimo. Ya, olvidémonos del bonus. Hubiera sido súper choro, pero en realidad no tiene sentido en este caso. ¿Ya? Ahora, ¿qué set de datos van a ocupar? Es un set de datos que fue lo que me mantuvo ayer despierto hasta tarde. Es un set de datos que es de clasificación binaria y que tiene alrededor de 200 columnas por fila. ¿Ya? Es interesante porque tiene algunas filas donde hay valores que no existen, ¿ya? Por lo tanto, ustedes pueden decidir si borrar la fila o rellenar el valor de la fila con algún criterio. Eh, y es bastante desafiante, tiene hartos datos, tiene varios miles de filas. O sea, efectivamente va a ser un problema razonablemente real que van a tener que enfrentar. ¿Ok? Yo, como les mencioné, voy a agregar claramente acá en el enunciado el set de datos que van a ocupar con una referencia, etcétera. No es para nada muy pesado, comprimido pesa creo que 12, 15 megas y abiertos son como 40 megas, así que no van a tener problemas. Va a estar disponible en el sitio del curso y si no lo pongo ahí les voy a dar la dirección de acceso donde pueden buscarlo en internet, etcétera. Ya, o sea, no van a tener problemas. Eso sí, no tengo decidido, pero a priori les vamos a pedir que no suban el set de datos al repositorio de entrega, ¿ya? Que dejen explicitado, van a tener que hacerlo en el código, los cambios que hicieron en el set de datos, si es que hicieron, ¿ya? Y dado que ustedes los notebooks lo van a entregar ya con los resultados mostrados en el fondo, ahí van a poder ver cómo se comporta esto, ¿ya? Eventualmente nosotros vamos a ejecutar esto, ¿ya? Dependiendo también del tiempo de ejecución que tome, ya con el fin de ver que efectivamente esto está haciendo lo que ustedes dicen que se hace. ¿Ok? Eso es la evaluación. No sé si, o sea, sí, supongo que tienen muchas dudas que ni siquiera se han dado cuenta que tienen, porque uno no lo hace hasta empezar a escribir o analizar. Pero no sé si algo les salta así de entrada, algo que les complique o alguna duda administrativa que haya al respecto. Creo que cubrí casi todo, no sé qué me puede estar faltando, más allá de las cosas que yo sé que están pendientes del enunciado.
que son una sección de entrega, poner los puntajes de la pregunta 1 y hacer una explicación más clara de lo que me hicieron preguntas acá en el chat sobre el grado u orden de las fichas polinomiales y bueno, también poner información del set de datos. No sé si hay algo más que se les ocurra de duda o que les complica. Nada más. Ya, entonces, si no hay nada más, vamos a dejar la sesión hasta acá. Por fin una sesión que termina un buen rato antes de las 9:50. Como les mencioné, pueden ocupar cualquiera de los medios del curso para hacer las preguntas. Puede ser el foro de Canvas, puede ser el chat de Canvas, puede ser las clases, etcétera. O lo que yo recomiendo en realidad es ocupar las issues de la organización del curso, que hoy día mismo voy a limpiar las de issues de semestres anteriores, etcétera. ¿Ok? Matías había preguntado la fecha y Francisco ahí le contestó. Como mencioné, tienen 3 semanas para terminarla, ¿ya? Está pensada en 2 semanas, ¿ya? O sea, ustedes si trabajan a un ritmo razonable, debiesen terminarla en 2 semanas, pero dada la contingencia y dado que siempre hay imponderables, está para 3 semanas y queda para el 25 de junio, ¿ya? Voy a actualizar el enunciado también indicando eso para que no haya dudas. Y en el anuncio oficial que voy a poner de que está disponible el enunciado de la tarea para la gente que no vino a la clase, también voy a especificarlo. Más dudas. Nada más. Ya, perfecto. Si es así, entonces terminamos por hoy. Les agradezco a los que vinieron. Creo que fue súper enriquecedor para ustedes el tener una sesión con el enunciado. Creo que aporta bastante a solucionar dudas tempranas que uno pueda tener y seguramente van a revisar bastante el video para las aclaraciones a medida que estén haciendo la tarea. Eso, bueno, que estén muy bien. Lógicamente, como les mencionaba, abierto a las preguntas y nos vemos de nuevo el martes con la primera clase sobre máquinas de vectores de soporte, ¿ya? Que es una materia que a mí me encanta, a los alumnos en general no, porque tiene bastante de teoría y fórmula, etcétera, pero voy a tratar de hacerlo entretenido, lo más que se pueda. Y el lunes sí van a tener ayudantía con Cristóbal sobre la materia de árboles de decisión y que efectivamente les puede ayudar también a la tarea. Eso, que estén muy bien y nos vemos, cuídense. Chao, chao.